muchas gracias al Servicio de Prevención de la Delegación Territorial, a vosotras y a vosotros por estar aquí, al Observatorio de la Infancia también, que está siempre colaborando. Y bueno, pues ya Ana ha explicado muchos factores psicosociales. Yo le estaba escuchando y digo, qué alegría una fiscal que esté también hablando de factores psicosociales, ¿no? Entonces, cuando Beatriz me comentó que quería que diese pues algunas pinceladas sobre aspectos interesantes del fenómeno de la violencia filioparental a nivel psicológico y social, pues lo que he planteado ha sido pues una ponencia resumiendo, ¿no?, algunos aspectos que muchos de vosotros, porque trabajáis en el tema, conoceréis, pero bueno, un poco pues una actualización para que luego ya cuando las compañeras y compañeros hablen de los programas, pues ya todos partamos pues, a lo mejor de terminología, de conceptualización. Entonces sí es verdad que algunas cosas puede que se repitan porque han hecho una gran contextualización. Bueno, pues la presentación que ha hecho Beatriz os ha explicado que trabajamos en la Fundación Márgenes y Vínculos para que entendáis un poco algunos datos e información que voy a aportar, ¿vale? Es información tanto de estudios como de nuestra experiencia práctica, ¿vale? Entonces nosotros desarrollamos desde hace ya pues 24 años programas con niños, niñas y adolescentes que ellos ejercen violencia. Y por tanto que necesitan una intervención terapéutica y una coordinación social. Son programas a través del IRPF, son programas chiquititos, ¿no?, para lo que se necesita. Sabemos que en el contexto social es lo que ocurre, pero bueno, actualmente lo que abordamos es la intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia, que el nombre es tan largo que le llamamos PROA, Programa de Ofensores, pero nos gusta decirle ofensores por no etiquetar a los chicos y las chicas, de Andalucía. Y también en Andalucía un programa pues eso, de intervención y de prevención de la violencia de género entre adolescentes, porque nos parecía que realmente había muchos casos de chicos que, si bien las chicas reciben una intervención desde los programas del Instituto de la Mujer, pues estos chicos que ejercen violencia, si queremos que no vuelvan a ejercer violencia de género, necesitaban una intervención especializada. Y en Extremadura pues también llevamos más de 7 años trabajando en ese tema. Y recientemente además estamos empezando con los programas de intervención en violencia intrafamiliar ascendente, ¿no?, trabajar en grupos allí. Siempre hay que partir de conceptos para decir de qué estamos hablando, ¿no?, para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Siempre tomamos el concepto de la OMS sobre qué es violencia, porque es importante tener algunos, ¿no?, puntualizar algunas cuestiones, como por ejemplo que es el uso deliberado, no accidental, ¿vale?, de la fuerza física o el poder, ya sea en el grado de amenaza, con que voy a, eso ya sería violencia, ¿no?, o ya sea efectiva contra uno mismo, es decir, que, y eso sí lo tenemos mucho, lo conocéis en los chicos y las chicas, me voy a hacer daño a mí para una manera de amenazarte, o a otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte o daño psicológico, ¿no?, o trastorno en el desarrollo de esa persona, ¿no?, como pasaría, por ejemplo, con la violencia sexual en menores. Las clasificaciones básicas serían violencia según contra quién se ejerce, pues ahí hablamos violencia de género, violencia homófoba o violencia entre iguales, y estaría ahí la violencia filioparental, porque es dirigida a aquellas personas que son progenitores o que tienen ese papel. Luego también se suele clasificar la violencia por la forma en que se ejerza, psicológica, dentro ya verbal, física, sexual, y el ámbito, pues si es en el ámbito familiar, si es en el ámbito escolar, social o por ejemplo en el ámbito virtual también, ¿no? Ahora podemos encontrarla. Si nos centramos ya en la violencia filioparental, que es el tema que hoy estamos todos reunidos, todas reunidas, vemos que hay mucha terminología, ¿no? Si dice, voy a hacer un estudio, ¿no?, lo que se dice, un análisis bibliométrico de qué se ha investigado en el tema de violencia filioparental, pues lo primero que nos encontramos es muchos términos que a veces no sabemos si nos hablan de lo mismo. Y es importante tenerlo en cuenta. Fijaros, desde síndrome de los padres maltratados, abuso de padres, padres mártires e hijos verdugos, ¿vale? Estos son de distintos estudios y escritos. Síndrome del emperador o hijo psicópata, ¿no? Digamos que, por ejemplo, este término pues se suele utilizar más para cierto tipo de casos en los que el hijo o la hija es el que ejerce la violencia y los padres tienen como unos estilos educativos pero no ejercen violencia, no sería
bidireccional como en otros casos que se ve más. Hijos tiranos o pequeños dictadores, padres golpeados, violencia ascendente, violencia invertida o violencia filioparental, que es el término que se considera más adecuado. De hecho, la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental realizó, con el consenso de 11 expertos, una definición de qué sería la violencia filioparental, y entre los aspectos que debemos destacar era que hablaba de que era reiterada, por ejemplo, ¿vale? Y eso es importante, que no es algo puntual, que es algo realmente violento, no es un acto de rebeldía así como... Y luego también que es hacia la figura de los progenitores o los que hacen su papel. Y ahí nos encontramos que lo conoceréis mucho, por ejemplo, el caso de los abuelos muchas veces, ¿no? O abuelos que están haciendo el papel a veces de progenitores o acogedores, ¿no? Y que son víctimas. ¿Y qué ocurre con la violencia filioparental? Que vemos, ¿no? En los últimos años una preocupación, vemos que hay muchos más casos, a lo mejor en los medios sociales, las estadísticas oficiales. ¿Qué está pasando? ¿No? Hay muchos análisis a nivel social, y ahora lo veremos, sobre qué está pasando, pero lo primero es, realmente, se está quedando como la presentación un poquito para abajo, ¿no? A ver, lo voy a cuadrar, ¿vale? Porque si no... Ahí. Ahí, vale. Bueno, pues lo cierto, como ya se ha mencionado, es que todas las formas de violencia, sobre todo en el ámbito familiar, suelen tener lo que se llama en criminología una cifra negra muy grande. Pues ¿por qué? Por muchos motivos, pero principalmente porque el ámbito familiar se consideraba como algo privado. Entonces lo que pasa en casa se queda en casa, ¿no? Entonces es muy difícil pues conocer la realidad de cómo de grande es esta problemática. Tanto porque las víctimas se suelen sentir culpables, no es lo mismo que si yo voy por la calle, alguien me empuja y yo digo, es que yo no he hecho nada. Y fíjate, cuando las víctimas se sienten culpables, les suele costar mucho más pedir ayuda o que salga a la luz, ¿no? También el sentimiento de madres y padres de que han fracasado en su papel, y decir, ¿cómo voy a decir yo, vale, que mi papel como padre o madre, que lo he hecho tan mal, que mi hijo está... Entonces ese sentimiento hace que muchas veces pues no quieran pedir ayuda y que esto salga a la luz, y prefieren mantenerlo en secreto. Luego está también, pues como hemos visto, cómo vamos a contar algo si cada uno lo describimos de una manera. Entonces es muy difícil saber exactamente la magnitud del problema cuando unos contabilizan, por ejemplo, lo que llaman el criterio de tolerancia cero, es decir, con un único episodio yo ya lo meto y lo contabilizo, y entonces cómo comparo con otros estudios que no tienen este criterio de tolerancia cero, ¿no? O qué entiendo por violencia, o qué criterios respecto a las edades, si solo, ¿no? De hecho, si solo contabilizamos las estadísticas oficiales, pues sabemos que mucho se queda fuera, y por ello es tan importante utilizar otras técnicas de investigación como serían las encuestas de victimización, que se llaman, que es pedirle a padres y madres que cuenten, ¿no?, de manera anónima si han vivido ese tipo de situaciones. O, por el contrario, hablar con los chicos y las chicas que pueden ellos haber ejercido. Entonces se han hecho muchos estudios que lo que hacen es preguntarle a chicos y chicas, ahora veremos en los datos respecto a género, por ejemplo, pues si ellos han llegado a ejercer este tipo de conducta, y responden de manera anónima. Esto nos aproximaría un poquito más a la realidad de la magnitud. Luego tenemos el miedo, mucho miedo por parte de los padres y madres a que si esto lo cuentan, piden ayuda, etcétera, pues las amenazas que tienen muchas veces se van a cumplir, y amenazas tanto de dañarles a ellos como de dañarse el propio chico o chica, ¿no? O es que entonces se irá de casa. Y luego la dificultad que tenemos las y los profesionales a veces para verlo, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho identificar que esta familia necesita ayuda, no sabemos hasta qué punto nos tenemos que meter ahí. Entonces todo eso está impidiendo conocer realmente los datos. Yo he puesto aquí como un resumen de datos, sobre todo en uno de los últimos estudios que se ha hecho, de 2021, de Holt, sobre estudios nacionales de prevalencia. Son algunos países, pero lo que sí coinciden a nivel internacional es que se estima que 1 de cada 10 progenitores podría ser víctima de este tipo de violencia. Fijaros, efectivamente estamos ante un gran problema que necesita una gran respuesta, ¿no?, preventiva,
a nivel primario, es decir, que no ocurra, secundario, de que si ocurre se responda bien, y terciario, que no se vuelva a producir, ¿no? Y lo que está claro es que ha habido un incremento de denuncias, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Vamos a ver. Que no quiere, igualmente se queda así cortado. Bueno. Respecto a las investigaciones, a ver. Pues he cogido, para que veáis desde cuándo se empezó, o el que se dice como que fue el primer estudio a nivel científico en el que describían este fenómeno, que fue de 1979, un estudio, el American Psychiatric Association, ¿no? Y entonces allí ya se describía pues un tipo de violencia que surgía en la familia, en las que los padres veían situaciones en las que la autoridad y la jerarquía estaba rota, digamos, no estaba clara, y los adolescentes tenían una desmesurada sensación de poder. Y pues eso, los últimos estudios, por ejemplo, el metaanálisis de Holt sobre el fenómeno he recogido un dato que me parece muy interesante, porque dice que España es uno de los países que tiene una mejor estructura tanto para la investigación como en distintos programas de intervención. Y bueno, pues mira, nos tenemos que sentir orgullosos a veces cuando en España destacamos por algo, y es verdad que existen grandes grupos de investigación y de trabajo, tanto aquí en Andalucía como en todo el territorio nacional. En las formas de violencia filioparental que se suelen describir en los estudios, pues estaría la violencia física, ya hemos visto pues desde empujones, patadas, puñetazos, zarandear al padre o a la madre, romper objetos delante de ellos. Violencia psicológica, más como intimidación, amenazarle, ignorarles, ¿no? Como si no existiesen, una manera de violencia emocional no muy grave. Saben que les daña, ¿no? A veces hacer cosas hasta conseguir que llore, ¿no? Realizar demandas que saben que no pueden cumplir, ¿no? Que hace que los padres se sientan desbordados, denegar el afecto, sería algunas formas de violencia psicológica, que es lo que más se ve. Y también en la violencia filioparental se ve mucho la violencia económica, los robos, el pedir, pues eso, objetos que no pueden comprar los padres. Está el tema también, por ejemplo, del juego online, ¿no? En el que coge la tarjeta del padre o la madre. Y entonces estas situaciones se ven mucho en la violencia filioparental. ¿Quién ejerce violencia filioparental? Respecto a la edad, pues como hemos visto, cada estudio establece, ¿no?, unos marcos. No es lo mismo si vemos estudios con población que tiene una medida judicial, porque claro, por ejemplo, aquí en España ya tendría que tener mínimo 14 años, y lo que sí se sabe es que en la edad de la preadolescencia ya se empiezan a ver algunos indicadores de conducta en los menores y de dinámicas familiares complicadas, ¿no? Y respecto al género, pues sí se suele hablar, la mayoría de los estudios coinciden en que la violencia verbal y psicológica hay un gran porcentaje de casos en los que son las chicas las que lo ejercen, y por tanto es interesante conocerlo, pues ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de violencia siempre se piensa muchas veces en chicos, pues saber que violencia verbal y psicológica hay alta prevalencia de casos cometidos por chicas, y la violencia física a lo mejor más por chicos, pero también es verdad que depende mucho de los estudios y del grado de violencia. Respecto a las víctimas, pues sí coinciden la mayoría de las investigaciones en que la madre suele sufrir con más frecuencia este tipo de violencia y suele ser más grave la violencia que sufren. Pero hay muchas explicaciones de por qué puede ser eso. Tanto porque las madres suelen estar más implicadas en el papel educativo de los hijos, ponerle límite, a qué hora ha llegado, no puede hacer esto, y los padres muchas veces, pues a lo mejor están ausentes, por lo tanto reciben menos, ¿no?, esa respuesta de los hijos e hijas. Luego está también toda la parte de violencia de género, digamos que puede haber de esta forma de violencia, tanto porque dentro de la casa el chico o la chica haya vivido como su padre está siendo violento, está menospreciando a la madre por ser la madre, y ellos continúan, digamos, aprenden ese estilo, como por pues otra influencia de los prototipos de género, como tú me tienes que servir a mí, ¿no? Como ¿no?, algunos casos que vemos que llega el chico del instituto y dice el plato en la mesa, y es porque eso es lo que él considera que debe de hacer una mujer como su madre, ¿no? Y luego ya pues están
las hipótesis que explican que quizá también se considera más que en la madre, porque las madres más fácilmente piden ayuda, ¿no? Eso pasa, es como más fácil reconocerme como víctima, y a los padres les puede costar mucho reconocer que están siendo víctimas ellos, ¿no?, de su hijo o su hija. Lo cierto es que, y creo que la compañera Sandra va a hablar de las víctimas, entonces no me voy a meter mucho, ¿no?, que se ha visto que las consecuencias pueden ser muy graves, porque como suele ser algo reiterado y continuado, ¿no?, pues entonces las víctimas suelen tener sobre todo un sentimiento de culpa y de fracaso muy grande, de indefensión, no saber qué hacer ya, es que no sé qué hacer para mantener la paz en casa, entonces intento esto, no, intento lo otro, no, a veces no dan con la respuesta, y pues eso, pues sintomatología desde ansiosa, depresiva a nivel emocional, que afecta a toda la esfera de su desarrollo, de su vida, digamos. Respecto a los modelos explicativos, esto podríamos estar, pues bueno, congresos, ¿no?, aquí hablando. Entonces, no nos vamos a meter en todos los modelos, ¿no? Los principales modelos explicativos que se utilizan son de tipo, a lo mejor, sistémico, cognitivo-conductual, pero sobre todo los modelos que más, digamos, que se ven que pueden explicar de una manera más general todo el fenómeno, porque es muy variado, es decir, hay muchas tipologías, sería el modelo ecológico multifactorial, porque reúne precisamente todo, porque nos habla que en este fenómeno afectan desde aspectos macrosociales, ¿no?, que se llaman microsistémicos, y macrosistémicos, que sería, por ejemplo, pues los valores de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los valores de la sociedad actual, como ha comentado Ana, el tema de la adolescencia, la juventud es la mejor etapa de la vida, entonces los padres no queremos renunciar a eso y pues somos muy colegas, ¿no? Entonces eso de poner límites y tal nos cuesta a lo mejor más, ¿no? O pues valores como el hedonismo, el por qué tengo que hacer esto, por qué me tengo que frustrar, la vida es disfrutar, ¿no? Y luego estarían pues otros factores de nivel ya pues eso sistémico, pues, por ejemplo aspectos que hacen que la familia esté estresada, ¿no?, de la falta de apoyo social, y factores ya del microsistema de la familia, que es uno de los más importantes en sí. Qué dinámicas familiares hay, qué estilo educativo tiene el padre y madre, ¿no?, qué tipo de comunicación tienen, y luego ya estaría por los factores propios del chico o la chica, ¿no?, desde sus amistades, el consumo, las características de personalidad, ¿no?, o la existencia de trastornos. Ahora veremos algunos. Bueno, se me desconfigura, pero voy bajando. Ha habido varias explicaciones sobre ciclos de la violencia filioparental. No se podría aplicar a todos los casos, como bien sabéis, pero, por ejemplo, uno de los ciclos de la violencia filioparental que se explica, que proponen Aroca y Lorenzo, sería pues que el hijo o la hija intenta, ¿no?, tener el poder, porque quiere tener el poder en la familia, y entonces tiene una respuesta medianamente violenta, ¿no?, de imposición de su criterio. Yo no quiero seguir las normas de nadie más, sino las mías. Padres y madres responden a lo mejor con una respuesta más hostil, y eso produce que el hijo suba la frecuencia o la gravedad de sus conductas violentas. Quiere mantener el poder. Ante esto los padres ya se pueden replegar, y entonces que haya una sumisión, o pueden intentar otras conductas más autoritarias, y estamos de nuevo en el ciclo, no salimos de ahí, no encontramos respuesta. Los factores relacionados con la violencia filioparental que más se han estudiado, voy a pasar muy por encima, pero bueno, porque ahora vamos a verlo, pues, como por ejemplo la monoparentalidad, la cohesión familiar, el estrés familiar, la disciplina familiar, que ahora veremos un poco. Los problemas escolares, también se ha analizado la correlación entre que exista fracaso o abandono escolar con violencia filioparental. Los trastornos clínicos en los chicos y las chicas, ¿no?, negativistas desafiantes, trastornos, por ejemplo, TDAH, se ha estudiado pues la correlación entre ambos, y la relación con iguales violentos, por ejemplo, otro de los factores que las investigaciones suelen hablar. Pero de los distintos factores relacionados con violencia filioparental es la dinámica familiar y los factores individuales del chico los que se evidencian como más importantes, y por tanto en los que tendríamos que trabajar más a nivel preventivo.
Y lo que sí nos parece, he querido resaltar, es que además, ¿no?, a nosotros nos ocurre porque en el programa PROA trabajamos otras formas de violencia, y es precisamente por lo que dicen muchos estudios, y es que muchas veces la violencia filoparental está relacionada también con otras formas de violencia, ejercen violencias también en otros ámbitos, porque esa falta de tolerancia a la frustración, ese me encuentro mal y respondo como me da la gana, ese yo impongo mi criterio a la fuerza, pues muchas veces se extrapola a otros contextos. De hecho, nos encontramos, y en esto, pues Ana María, mi compañera, que es la terapeuta que está aquí, va a explicar luego un poco más de manera más práctica cómo trabajamos, nos encontramos que coincidimos con la hipótesis explicativa de Garrido y Galvis, que dice que existirían aquellos casos que podríamos más explicar por factores ambientales, como la familia, el entorno social, y luego estarían los casos que se explicarían más de violencia filoparental por las características psicopáticas, ¿no? Este chico o chica que decimos es que es un psicópata de libro, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños que han vivido que realmente la familia tiene un estilo educativo más o menos adecuado, el entorno, etcétera. Sin embargo, él tiene estas respuestas de violencia. Pero lo cierto es que estos son muy, muy pocos casos, ¿no? Hay que mencionarlo. ¿Cuál sería el perfil de las familias que solemos atender? Ana va a explicarlo con más profundidad, pero creemos que es importante. Y que coinciden con los estudios, ¿no? Eso no quiere decir que en todos los casos se cumpla, pero que se ve en bastante frecuencia en este tipo de familias. Por ejemplo, las familias con situaciones de violencia directa o indirecta, sobre todo violencia hacia los menores, es decir, los menores que han sido víctimas de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, etcétera, en el ámbito familiar, muchas veces van a responder cuando ellos ya encuentran una situación de poder, pues a nivel, porque son adolescentes, porque tienen más fuerza física, porque ven que los padres están más, pues ellos ya van a responder con violencia dentro de la familia, lo que se ha estudiado como la bidireccionalidad de la violencia, ¿no?, en algunos casos. Y por tanto es muy importante cuando hacemos un análisis de los casos que nos llegan ver qué antecedentes tienen estos chicos de haber sido víctimas, porque precisamente tenemos que trabajar su victimización para poder parar esta violencia filoparental también. Entonces, por eso es muy importante. El nivel socioeconómico, por ejemplo, medio alto, nos hemos encontrado en muchos casos. Otras formas de violencia no están, a lo mejor no aparecen tanto este tipo de perfil, pero en aquellos casos, como hemos hablado del síndrome del emperador, esto es como ocurriría también, luego vemos en padres mayores, hijos adoptados. Estos hijos e hijas, nosotros le llamamos hiperdeseados, ¿no? El tesoro de la casa, o sea, solo por existir eres lo mejor que hay, por respirar, si me miras es que... Entonces, estos niños y niñas que se crían sintiéndose que tienen derecho a todo, ¿no?, pues... a llegada a la adolescencia, que empieza a ver como es normal ciertos conflictos, dificultades, van a responder con conductas de violencia hacia sus padres. Y luego las familias monoparentales, pues en sí, porque pues normalmente la madre, porque suele ser así, lo veréis en vuestros perfiles de trabajo día a día, tienen que afrontar pues tanto la situación de abandono de la pareja, otra situación a lo mejor de violencia de género, el estrés de llevar toda la parte económica, la educación de sus hijos, todo para adelante. Entonces, ese cansancio, ese sentirse que no puedo con todo, que estoy sola ante mi hijo o mi hija, hace que muchas veces sea aprovechado por los adolescentes, ¿no? Y luego pues ya pues nos encontramos de familias reconstituidas, problemas económicos y laborales que hace que haya mucho estrés familiar, padres con psicopatologías, que nos parece muy importante destacar porque a veces se nos olvida y queremos trabajar con todas las familias por igual, y hay muchas familias en las que tenemos que trabajar primero, el padre y la madre tienen que trabajar pues psicopatologías que vienen como desde trastornos de personalidad, trastornos depresivos, para poder luego llevar a cabo bien su papel dentro de la familia a nivel de pauta, de educación, de dar afecto. Y luego pues la mala relación entre progenitores, que pues por ejemplo los casos de padres en los que hay una guerra y hay un conflicto de lealtades y el chico o la chica sabe que tiene el poder pues porque él es el juez en parte, ¿no?, en estas situaciones. Luego nos encontramos con perfiles de familia que por sus características afectivas, ¿no?, los casos de padres que son, ¿no?, humillan a sus hijos, o aquellos casos en los que hay una falta de apego, una carencia afectiva, padres con dificultades para entender las necesidades emocionales de sus hijos.
En general, todas estas características se resumirían en los estilos muchas veces de familias que hemos estudiado, ¿no? De familias que son altamente permisivas y, por tanto, pues sería el primer perfil, el síndrome más del emperador. El niño se cree que tiene derecho a todo. Luego estarían, o sea, son niños que han aprendido a tolerar la frustración. Luego nos encontraríamos con estas familias que son violentas, de humillaciones, y los hijos, en cuanto pueden, responden ellos con violencia. Y luego también nos encontraríamos con aquellas familias que digamos que son más negligentes, esos madres, padres que no están en condiciones o están cansados, etcétera, para llevar a cabo su papel como padre o madre, ya sea por las situaciones que están viviendo, y entonces el hijo o la hija está, digamos, como se dice, parentalizado, ¿no? Esto sería de manera global. Y luego también, pues esto, las pautas de estilo educativo fundamentales, lo que hemos definido, desde padres autoritarios y coercitivos, con excesivo uso de normas, cuestiones imposibles de cumplir, muy exigentes, muy autoritarios, a otros que son muy permisivos, o aquellos que además su estilo educativo no se complementa con la parte, digamos, afectiva, ¿no? De hago las cosas bien, enseñar a sus hijos e hijas a hacer las cosas bien, porque además me siento mejor conmigo mismo, me siento a gusto, quiero compartir, que mis padres y mi madre se sientan orgullosos de mí, ¿no? Poder transmitir esto. Y pues muchas veces también estamos viendo pues casos en los que hay una falta de atención a hijos e hijas, pues porque están centrados en otras cuestiones y por tanto las pantallas, todo esto pues nos ayuda mucho, ¿no? El estilo más negligente que hemos dicho. No me quiero parar en los factores porque Ana, me ríe Beatriz porque se me mueve esto. Ana va a explicarlo un poco más, de manera más práctica, y creo que es mejor. Pero ya centrándonos por último en los modelos de intervención, bueno, pues hemos visto cuáles serían los factores, cómo se puede intervenir. Pues a la hora de intervenir, sobre todo de manera ya cuando ya se ha producido, ¿vale? O sea, hacia una prevención más secundaria, nos encontramos con modelos de una orientación más educativa, psicoeducativa, modelos cognitivos conductuales que trabajan más el pensamiento para que entiendan cómo me comporto, por qué me comporto así, mi pensamiento cómo guía mis conductas, etcétera. Orientaciones más sistémicas. Luego estarían también los modelos de intervención, por ejemplo, que se aplican más en justicia juvenil, que está más sujeto pues a la temporalización de la medida, cuánto tiempo dura la medida, al tipo de medida judicial que tiene. Luego estarían aquellos del ámbito más social, ¿no? Como serían los que se desarrollan en los programas que vamos a explicar, que por tanto son menores muchas veces que no tienen medida judicial, puede que sí, puede que no, ¿no? Y entonces son más abiertos. Y luego serían del ámbito clínico aquellos casos que llegan a salud mental y tienen como un modelo más clínico también de trabajo. Nos encontramos con modelos, consideramos educativos, que trabajan pautas, pero que no profundizan mucho a lo mejor en vivencias personales, en patologías previas, en victimizaciones, porque se trabaja más pues las pautas, y los modelos más terapéuticos que sí van más hacia, ¿no? hacia los pensamientos individuales, las conductas, las patologías previas, las vivencias previas. Y luego los modelos que podríamos decir que están adaptados a un ámbito ambulatorio, y aquellos que se llevan a cabo desde recursos residenciales, por ejemplo, cuando se trabaja desde la medida de convivencia en grupo educativo, que es una medida que también se aplica mucho en estos casos. Las modalidades de intervención desde individual, grupal, familiar, pero lo que más se aplica, se ve que tiene más efectividad, es aquella que es mixta, ¿no? Que podemos trabajar y sacamos beneficios de todo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, fijaos, a la hora de ver los programas, nos encontramos desde programas que solo trabajan con los padres a programas que solo trabajan con los chicos. Es muy curioso, ¿vale? Pero claro, fijaos, por ejemplo, cuando hay una medida judicial, el que está obligado a acudir es el chico, y muchas veces los padres tienen la percepción, ¿no? De mi hijo o mi hija se comporta mal, ahí lo tiene, pero yo no pienso venir aquí, yo no necesito una intervención. Entonces, en esos casos tenemos que trabajar solo con los chicos. Y luego están otros casos, como ¿no? El programa de resistencia no violenta, por ejemplo, que es interesante, en el que solo se trabaja con los padres, porque los chicos no reconocen, y es como, a ver qué más me da, no quieren cambiar esa situación de poder en casa. Fijaos, ¿no? Entonces, muy curioso. De estos modelos, ¿no? He destacado dos, por ejemplo, que me parecen muy interesantes, que es el de Ibabe y sus colaboradores, que trabajan en un programa
que es el único programa que sí ha sido validado, tiene evidencia empírica, lo cual nos parece muy importante. Tiene un protocolo establecido de sesiones tanto con padres y madres, con adolescentes, como con familias. Y ellos trabajan también desde la perspectiva más social de prevención, digamos, trabajan al inicio de este tipo de violencia. Y luego estaría el programa de la resistencia no violenta, que ha sido también protocolizado a nivel europeo y que lo que hace es trabajar sobre todo con los padres, muy interesante, pues porque le explica, como los hijos e hijas no quieren ir, pues una manera de enfrentarse, de cambiar estas dinámicas familiares, pero no desde la violencia de ellos, ¿no? Y entonces es como desde hacer público lo que está pasando a su red, ¿no? Contar con una red de apoyo, hacerlo público, hacer lo que ellos llaman el anuncio, y es que nos reunimos en casa y decimos, en la familia ya no vamos a tolerar ni la violencia, ¿no? Hacen público ese anuncio y de manera que al salir a la luz también y tener una red de apoyo se sienten más fuertes para no tener que someterse, de manera que estos niños, niñas y adolescentes ven que esa violencia que ellos ejercen ya no les da, no tiene las consecuencias que ellos quieren. Bueno, pues para terminar, sí que creo que es importante abordar también el tema de apostar por la prevención y la parentalidad positiva. Por eso, pues acompañar los programas que intervenimos ya cuando se produce la violencia, con digamos que la cadena empiece antes trabajando con el programa NAIFA, ¿no? En prevención es fundamental que estemos todos coordinados, porque así vamos a ir a los distintos niveles que hay que trabajar. Trabajar sobre todo a nivel familiar, que haya vínculos afectivos cálidos, el sentirse querido, ¿no? Hace que los chicos y las chicas sientan realmente que importan a alguien, y eso es un factor muy preventivo. Que haya también un entorno adecuado en los que existan unos límites, una estructura, de manera que ellos saben, los niños necesitan saber, pues por ejemplo, que hay una serie de horarios, unas normas no excesivas, pero muy claras, ¿no? Nosotros por eso a veces explicamos a los niños márgenes y vínculos, porque es importante tener los vínculos de amor, pero también unos márgenes en los que, ¿no? Y a las familias, es decir, que sepan pues que ser padre y madre, ¿no? Es cuidar a sus hijos y quererlos, es ponerle también unos límites. Y fomentar la motivación para la capacitación de estos niños y niñas, que sientan pues que tienen como unas metas para ir aprendiendo, que van alcanzándolo, que si trabajan van aprendiendo, que tienen capacidades. Todo eso va a ser factor fundamental para la prevención. Y educar sin violencia, ¿no? Porque al fin y al cabo poner estos límites, si empleamos violencia, le estamos enseñando a ellos que la violencia sirve para algo. Y por último, ya esto de nuestra cosecha, sí que es importante la detección temprana y una actuación muy coordinada, viendo en cada caso qué necesidades hay. Así que si hay cualquier duda, he hecho muy rápido para que dé tiempo a todo, pero he terminado ya. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta.